Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Es un placer estar aquí con todos ustedes nuevamente. Vamos a tomar la segunda parte de las cartas de Clemente. Hicimos el primer video del pecado. Espero que haya sido mucha edificación y de bendición. Pero es tiempo de ponernos más serios, hermanos. Este video es uno de los videos que he anhelado hacer. Porque a través de la experiencia que tengo de haber salido de un ministerio de esto, es justamente lo que vamos a dar el mensaje hoy, de lo que dice Clemente, de lo que dice la Escritura. A mí me parece sumamente importante dar el mensaje porque yo participé. Yo no me considero inocente de mis pecados, pero definitivamente fue ignorancia, porque hoy día me doy cuenta y siento esa parte de Dios de que tengo que hacer algo, tengo que decir algo. Hay personas que ven el problema y no quieren hacer nada, y es porque no les conviene hacer algo, sino les conviene más bien seguir en lo que ellos desean, su propio logro, su propio reino de hombres, ¿verdad? Bueno, yo no soy así. Yo tengo una convicción muy grande de decirles a ustedes la verdad, ¿ok? Más que todo, voy a tomar hoy justamente las prédicas de los ancianos. Hermanos, ese es mi testimonio, ¿verdad? Que no me quiero extender con eso, pero hermanos, yo estuve entre un ministerio que se llamaba de ser de la verdad, y verdaderamente hay mucha mentira. Yo estuve entre preeminencia, entre control, estuve en posiciones grandes, de una u otra manera, considerado como una especie de anciano también. Estaba entre las columnas de ese ministerio que lideraba ese ministerio, ¿verdad? Y en mi ignorancia de ser literalmente neófito, porque esa es la palabra correcta, no me di cuenta del daño y la excepción de personas que hacíamos. Casi era una especie de menospreciar a las personas que quizás no eran como nosotros, o querían hacernos caso, o sujetarse y ser controlados por nosotros. En ese entonces no era tan fuerte como lo es hoy, pero iban rumbo, ¿verdad? Y una de las cosas que he aprendido de salir de grupos así, o como les gustan llamarle, ministerios así, es que hay un control magnífico cuando tú te nombras pastor, obispo, capellán, presbítero. Ese título seduce y engatusa a las personas a respetarte más de la cuenta, al punto de adorarte a ti y no adorar a Cristo, al punto de consultar al hombre en vez de a Dios, al punto de mirar al hombre como la guía de Dios o Dios mismo en él, y no tener la necesidad de orar más a Dios. No tener la necesidad de preguntarle a Dios si lo que estamos haciendo es correcto. No tener la necesidad de preguntarle a Dios si estoy yendo en el mismo camino. Tanto es la ceguera cuando tú verdaderamente crees que alguien es un presbítero, un pastor, lo que sea que se quieran llamar hoy día, que cuando tú lees la Biblia estás tan cegado que no puedes ver la verdad. Tú puedes leer un versículo que contradiga lo que están diciendo ellos y no lo vas a poder ver. Es una ceguera espiritual un poco horrenda. Y yo estuve ahí. Por alguna razón Dios permitió darme luz a mis ojos. Y yo honestamente creo, hermanos, porque yo no les voy a mentir, Dios sabe que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, hasta el punto de hablar con nombre y apellido, pero eso es algo que yo haría, ¿verdad? Dios no me mandó a hacer eso. Entonces yo respeto la guianza del Espíritu. Pero mi amor es por el pueblo, no por mí mismo. Mis servicios no es para mí, es para el pueblo. Yo no tengo nada que ganar de tener un canal de YouTube, excepto una cosa, de hablar lo que nadie está hablando. Eso sí. Entonces, habiendo dicho eso, hermanos, vamos a entrar en quién es verdaderamente un pastor, quién es verdaderamente un anciano, quién es verdaderamente un presbítero, quién es verdaderamente un líder en la supuesta iglesia. A mí no me gusta usar títulos porque el Señor dijo, a nadie llaméis rabí, rabí. Y cuando tú ves mi video, a nadie llaméis vuestros pastores o vuestro pastor,
Yo expliqué, hermanos, claramente que cuando tú le dices a alguien pastor, le dices a alguien líder, anciano, obispo, le estás dando un título de honor. Y cuando el Señor dijo, nadie llaméis a nadie vuestro maestro, si tú haces un estudio y te metes verdaderamente a entender cuál es la traducción original, dice, a nadie llaméis un título de honor. Los títulos de honores, hermanos, fueron usados para construir fortalezas de hombres, construir facciones que hoy día se llaman ministerios. No se confundan. Cuando yo les dije en el otro video, enséñeme dónde la Escritura dice que Pablo tenía un ministerio que se llamaba el ministerio del hermano Alonso o el hermano Pablo. Cuando dice la Escritura, yo soy mal a sacar mucha Escritura, hermano, pero la palabra dice muchos ministerios, pero el mismo Señor. Hermano, esa traducción está incorrecta. ¿Tú sabías eso? Está incorrecta. La traducción original dice, hay muchos servicios, pero el mismo Señor. Y eso es diligente el hermano Alonso, busca esas cosas, busca entender porque el Señor dice una cosa, pero después dice otra. Es que la traducción está mal, hermano. No es ministerio, dice servicios. Y ustedes mismos pueden ir a buscar esta Escritura. Instrúyanse, no sean ignorantes. Dice servicios. Tiene sentido. Muchos servicios, pero el mismo Señor. Claro, porque prestamos el mismo servicio para el mismo Señor. Hay varios servicios. Mi servicio no hace el mismo que tuyo. Es igual, los llamados. Dios ha constituido a unos pastores, evangelistas. Ahí van las posiciones. No, es un don. Es una aportación al cuerpo. Todo eso está en los videos anteriores. Ahí están. Es una aportación, un servicio. Pero estas personas lo han convertido en un ministerio, en un reino de hombres. El ministerio de la verdad, el ministerio de la justicia, el ministerio de los pobres, el ministerio de liberación, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista. ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde dice que cuando Dios repartió dones a los hombres y les dio a uno a ser pastores, evangelistas, dónde dice que es un ministerio o es un llamado? Porque antes de esa Escritura dice, y Dios repartió dones a los hombres, y empieza a decir, constituyó a unos evangelistas. Además, esa palabra pastor está equivocada. Esa palabra es cuidador. Hay personas que tienen cuidado de ciertos hermanos, consejos, amor, oración, estar ahí por alguien. Es casi como un consejero, un counselor. Pero todo lo han convertido en una cosa del infierno para destruir vidas, matrimonios, destruir familias y, lo más horroroso, es mutilar el cuerpo de Cristo. Entonces, mi misión hoy, hermano, es enseñarte a ti que las personas con las que tú estás son unos nicolaitas, son unos infiltrados, orgullosos, autonominados, títulos de honor. Y hay de ustedes, si ustedes escuchan esta verdad y siguen en su necedad, porque no son necios, ahora simplemente son masoquistas. Después de conocer la verdad, como yo le dije en el otro video, ¿tienes miedo de salir de donde tú estás? ¿Verdad? Yo te dije que me escribieras un correo. Hasta hoy no lo has hecho. No lo has hecho hasta hoy porque prefieres temerle al hombre en vez de temerle a Cristo. Pues al fin vas a escuchar una boca que no le teme al hombre, sino le teme a Cristo. Mi deber, decirles a ustedes la verdad. Ustedes ya saben sobre las cartas de Clemente. Si no tienes un base histórico, te recomiendo el primer video del pecado que hemos hecho hace 5 días. Y después puedes ver este. Empezamos, hermanos, entonces. Yo quiero exponer cómo las personas que tú llamas capellán, pastor, presbítero, obispo, mi señor o el hermano no sé qué, no son nada más y nada menos que personas que se autonominaron títulos de honor. Te voy a enseñar hoy por las Escrituras, 1, ¿qué es un verdadero anciano? Vamos a la Biblia y vamos a confirmar con las cartas de Clemente. 2,
¿Qué es un anciano y cuál es su posición y cuál es su aportación? Porque cuando un anciano verdaderamente aporta al cuerpo de Cristo, se le ve la unidad en el cuerpo de Cristo. Y vas a ver lo que es contrario a un anciano que se autonominó anciano para tener su propio reino, su propio ministerio y su propio poder sobre las cosas religiosas. Y te voy a dar unas cuantas razones, conforme a la Escritura, para que más o menos te relaciones a qué me estoy refiriendo. Empecemos con unas cuantas razones que yo he escrito, hermanos. Que yo le preguntaba a Dios, de tanta experiencia que yo tengo en esta parte, Señor, siendo un ex nicolaíta, en otras palabras. Aunque me veas muy joven, yo participé de eso. ¿Verdad? ¿Qué exactamente puedo decirle que son razones? ¿Qué puedo decir para que identifiquen su alrededor? Porque no solamente te voy a dar palabras, te voy a dar mi experiencia, te voy a decir unas cuantas cosas que puedes notar en personas que se autonominan posiciones. Y después vas a escuchar mis palabras y vas a decir, wow, yo estoy en medio de esto. Vamos a ver. Vamos a empezar con la primera razón, hermanos. Porque todo es un fundamento bíblico lo que voy a dar. Incluyendo cómo se nombran ancianos o líderes o presbíteros, como tú le quieras llamar. Una persona que tiene un cargo, que tiene influencia espiritual sobre las personas de Dios. ¿Cómo se nominan? ¿Cómo llega a traer a alguien o llega a ser escogido para ejecutar esa posición? Ciertamente no es por pagar $500 para tener una chapa de capellán. Simplemente eso no va a ser el tema. Porque si yo voy al gobierno, a una asociación de capellanes y yo le pago $500 y me dan una autoridad de que tú eres capellán, eso no fue la iglesia. Eso fue el mismo sistema que maneja Satanás. Igualito como ser pastor, vas a un seminario, haces clases y te dan tu título de pastor y al fin puedes empezar a predicar en una iglesia. Eso no te lo dio la iglesia, eso te lo dio un hombre. Es como la educación. Vas a la universidad, te gradúas y tienes una educación y tienes un título con que trabajar en lo que estudiaste. ¿Dónde dice la Escritura que necesitamos títulos? ¿Dónde dice la Escritura que necesitamos educación? ¿Dónde dice la Escritura que tienes que ir a estudiar para ser un discípulo de Cristo? ¿O es que Cristo te llama y te unge, como hizo con Pablo? Él escoge los ignorantes, hermanos, si ustedes no saben. Yo soy demasiado ignorante si no fuera por el Espíritu Santo. Vamos a empezar entonces. Primera razón que quiero que ustedes me respondan. ¿Quién los nominó obispos, capellanes, ancianos y pastores? ¿Quién? ¿Quién los nominó? Sus grupos, especialmente estas facciones llamadas ministerios que transmiten a través del YouTube. Y su ministerio está hecho de un canal de internet. A mí no me mires, hermano, yo aquí no tengo ningún ministerio, incluyendo si tú vas a mi descripción de este canal, dice, no me llames, esto es un ministerio, esto es una plataforma para ayudar la palabra de Dios, como discípulo. Tú juzgarás si yo estoy diciendo la verdad o no. Y no me juzgues con tu opinión carnal, júzgame con la Escritura. El que es de Dios va a resonar las palabras que yo les diga. Entonces yo les pregunto a ustedes, todos estos pastores, televangelistas que aparecen en el YouTube, que aparecen en TikTok, todo el mundo predica de Jesús. Que el ministerio de la verdad y el ministerio de la justicia y todas estas cosas se dan todo tipo de nombres que ni pueden cumplir, porque no hay verdad y no hay justicia. Entonces, ¿quién los nominó a ellos obispos, capellanes, ancianos y pastores? ¿Quién confirmó ese llamado? ¿Quién estuvo ahí? Esa es la primera pregunta y eso lo va a responder ahorita la Escritura. ¿Y cuál ha sido el resultado de tener a las personas estas incorrectas en liderazgo? ¿Qué has visto? Yo te voy a decir lo que yo he visto. Como yo sé que no son capellanes, pastores, ni obispos, ni nada. Hay divisiones, envidias, sediciones, pleitos. Todo lo contrario de lo que Cristo es. No hay unidad, sino más bien rompe la unidad y te dices, yo soy de Apolos, o yo soy de Pablo, o yo soy de Cefas. Eso ya lo dijo Pablo hace muchos años, hermanos. ¿Cuándo van a ver la verdad? ¿Y derramó sangre por ti?
¿Cuál ha sido el resultado? Quiero resultados, hermanos, porque el cuerpo es demasiado grande. No solamente es 30 personas, no, es demasiado grande. Grande, muchas opiniones, muchos hermanos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido el resultado? Quiero que me digan. Yo como parte del cuerpo y como parte de las personas que enseño acá de la palabra, y yo daré cuenta a Dios por todo lo que yo diga, el resultado que yo veo es todo lo contrario a anticristo. Divisiones, envidias, celos y sediciones. El que está con Alonso Orellano no está conmigo. El que no se sujeta a mí no está conmigo. El que no me haga caso, fuera de acá. ¿Cuál ha sido los resultados? Y aparte de eso, ¿a quién ellos les da cuenta? Porque todo el mundo le da cuentas a ellos. Le da cuenta. Si uno hace algo, le tiene que dar cuenta a ese hombre. ¿A quién le da cuenta a ese hombre? Hoy yo estaba pensando, y pensaba de mi pasado, y Dios me trajo una memoria, una memoria hace mucho tiempo, donde yo estaba con este hombre, con el que yo pertenecía en su facción, así le voy a decir por qué, cómo es. Y le llamo facciones porque no buscan la paz, buscan solamente la preeminencia y que ellos sean lo que son. Y yo recuerdo que yo estaba bien neófito. Sí. Y yo estaba predicando así, tú sabes. Y yo un día dije en un video, le mandé a todo el mundo salir de esas 4 paredes iglesias. Y este hombre como que le dio miedo lo que dije. Después que escuchó el video, me dijo: Alonso, pero tú no les puedes decir eso a ellos, porque ¿quién los va a cuidar? Tú los vas a cuidar, ¿verdad? Si ellos salen de ahí, tú los vas a cuidar. Y yo me quedé pensando, bueno, yo en ese tiempo leí la razón. Y hoy día, habiendo avanzado en Cristo, habiendo madurado en Cristo, yo creo, habiendo leído la Escritura, no sé cuántas veces la Biblia la he leído ya, me la he comido como un pan de todos los días. Y yo digo, ¿cuándo el hombre como yo o este autonominado pastor tenemos que cuidar de alguien? ¿Acaso ese no es el trabajo de Cristo? ¿Qué yo absolutamente puedo hacer por esa persona? Yo no la puedo salvar. Yo puedo decirle la verdad y lo que está escrito, pero Cristo es el que escoge y da el Espíritu Santo. ¿Acaso el Señor no dijo que nunca nos abandonaría y no nos dejaría solos, que iba a mandar el Paracleto, el Espíritu de la verdad, que nos guiaría, nos enseñaría todo, nos recordaría todo, y no tenéis necesidad que ningún hombre los enseñe? Entonces, ¿cómo es ese miedo? Ay, no le digas eso, ¿por qué? Porque ¿quién los va a cuidar? Esa es la mentalidad errónea nicolaita, el cual muchos no pueden ver, se infiltra y no pueden ver. Y por eso hay celos, divisiones y envidias, hermanos. Por esa razón, porque es mi oveja, yo soy el cuidador. Se ponen como Dios, como ellos fueron los que los guía o que los que van a dar la salvación. Y eso yo lo he predicado antes. No tienen confianza en Cristo. En ese video que hice, eso me enseña que ustedes no tienen su confianza en Cristo. Que necesitas un mediador. Recuerda lo que dijo Cristo: no hay mediador. El único mediador fue Cristo. Necesitan a un sacerdote levítico intercediendo por el pecador. El pecador ya Cristo intercedió por él. Tengo que cuidarlo. Cristo me cuida. Cristo es el que me da todo. Sí, yo sé, hay hermanos, hay dones que Dios le ha dado a los hombres para edificar el cuerpo. Una cosa es edificar y ayudar y aconsejar y levantar y orar por el caído, reprender al que se desvía, devolver a la oveja, pero la oveja es la que escoge. Yo no puedo hacer nada por ti
si tú no te arrepientes de tus pecados, yo no puedo hacer nada por ti. Si Cristo no hace nada por ti. Y ese es el error de hoy. Esa es una de las calificaciones y contribuciones que tenemos hoy, por cual hay celos, envidias, divisiones, sediciones y todo tipo de pleito. Porque es mi oveja, yo lo cuido. Equivocados nuevamente. Han tomado el lugar de Cristo, el cual es una tremenda herejía. Porque yo no soy suficiente para ti. Yo mismo necesito a Cristo. Entonces yo pensaba en mi mente cuando este hombre me dijo, no, ¿quién los va a cuidar? Tú los vas a cuidar, ¿verdad, Alonso? Entonces yo digo, ¿y quién te cuida a ti? El que dice, ay, sí, yo lo estoy cuidando. ¿Quién te cuida a ti, pastor? ¿Quién te cuida a ti, capellán? Ah, Dios sí te cuida a ti. Ah, pero Dios no puede cuidar a la otra oveja. Tú tienes que cuidarlo. ¿Dónde está eso en la Escritura? Exactamente, han tomado toda la Escritura donde dice obedeced a vuestros pastores, el cual está incorrecto. La traducción, sujetados a vuestros pastores, recordados vuestros pastores que les hablaron la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? Que hay preeminencia y dominio y control, que recordar o agradecer o ser humilde, de tomar consejo de alguien que quizás tiene más experiencia, tiene que ver con que ellos te tienen que correr al punto de que tú tienes que darle cuenta a ellos, y ellos son los que te guían a la salvación. Yo quisiera saber eso, Dios mío. Han convertido todo esas escrituras en una manera para torturar y tener poder sobre la grey de Dios. ¿A quién dan cuenta? ¿Le dan cuenta a ellos? A Dios. Ellos dicen, no, yo le doy cuenta a Dios. Ah, y yo no le puedo dar cuentas a Dios. ¿Por qué te tengo que dar cuenta a ti? Al punto de que yo experimentaba cuando yo estuve en este ministerio, facción, que yo tenía que pedirle a este hombre permiso para casarme. A ese punto, al punto también, porque yo sé, porque desafortunadamente a mí me llega información y yo tengo que usar esa información para abrir los ojos de las personas, porque yo sé que no es mentira, porque yo estuve ahí. Al punto de que privan a jóvenes tener la oportunidad de conocer otras hermanas para posiblemente tener una relación y ser un matrimonio en Cristo como lo que Dios quiere. Les privan esa oportunidad también. Los vigilan, les prohíben y los reprenden cuando ven a un hermano quizás interesado en una hermana. Eso es normal, eso es parte de la naturaleza de un hombre. El hombre no puede estar solo, pero le privan aún así, peor que los católicos. A ese punto ha llegado. ¿Dónde dice la Escritura eso? ¿Dónde dice la Escritura eso? Al punto que si tú vas a orar por alguien tienes que pedir permiso. Al punto que si quieres bautizar a alguien tienes que pedir permiso. Al punto que si quieres predicar tienes que pedir permiso. ¿Dónde está eso? Ah, vuestro Señor y Dios es un hombre. Reemplazaron a Cristo por un hombre. Desafortunadamente es la verdad. ¿Ya se están dando cuenta? Y esos son los que se autodenominan pastores y obispos y los que están encargados, supuestamente. Y por eso hay tanta división, tanto pleito, tantas heridas. Otra razón que yo quiero que tú analices, porque eso me pasó a mí. Llega al punto que se ministra tanto esto como una masa así, con levadura, que llega el momento que hasta quitan a otros de la encomienda que Dios les dio para ellos. Para ellos mismos ponerse en su posición y decir a los que ellos aprueban también. A mí me pasó eso. Quitan a otros del medio de la encomienda que Dios les dio, que les encomendó el Señor, por pruebas y todo tipo de cosas, para ellos mismos ponerse en la posición que Dios te dio a ti, o la encomienda que te dio a ti el Señor. Y después ponen a los que ellos piensan que, ya llegaremos a eso, porque ellos ponen los que ellos ponen. Pero eso también, te quitan del medio, porque tú eres una amenaza para su ministerio. La típica palabra que tú vas a escuchar de estas personas
te lo dice alguien con experiencia de eso, es que no, hermano, es que tenemos que proteger nuestro ministerio. Tenemos que proteger el ministerio. Tenemos que protegerlos de ataques. Me quieren quitar mi ministerio. ¿De qué estás hablando? Eso es horrible. ¿Dónde está eso en Cristo? ¿Qué ministerio? Lo que Dios nos dio a nosotros, nadie nos lo puede quitar. Nadie. ¿Qué ministerio? Que te quiten la preeminencia, que te quiten la atención que tienes sobre ti. Eso sí, no puedes ver a alguien igualarte a ti con la unción y el poder, porque hay celos y envidias y hay que quitarlo del medio porque la atención se va para la otra persona. ¿Verdad que no? Y eso lo habla Clemente. Ahorita lo vamos a ver. Ponen a sus propios ancianos y consejeros que están de acuerdo con ellos, antibíblico, ancianos que deberían más bien exhortarle y protegerlos si es que hay un desvío, no consentir el pecado. Es una de las cosas. Quitan a las personas que Dios ha puesto en medio, se ponen ellos mismos y autonominan ellos sin consentimiento alguno de confirmación de personas en Cristo Jesús o de la iglesia, porque eso lo vamos a ver ahorita. Sin cualquier tipo de consentimiento, ellos llaman a las personas que están de acuerdo con ellos, no a las personas que no están de acuerdo con ellos. Sería imposible. Qué fastidio tener a alguien que no esté de acuerdo contigo siempre diciéndote que estás haciendo algo mal o que algo no está bien. No, ellos nominan a las personas que están de acuerdo con ellos y los adoran. Ellos escogen a las personas que están de acuerdo con ellos y los adoran como pastores y gran ministros. Ponen a sus propios ancianos y consejeros que están de acuerdo con ellos, el cual es antibíblico, porque así no fue con Pedro y Pablo. Yo he visto situaciones donde hubo un Pablo que en esos tiempos que reprendió a un Pedro. Tú hubieras visto. En estos tiempos, el Pedro eso hubiera agarrado a Pablo, le hubiera quitado la cabeza y lo hubiera desechado. Eso es lo que hacen estos días. En los tiempos de Pablo lo reprendió a Pedro, agarró un mínimo y respetó. Porque también Dios le había dado a él una encomienda. Pero hoy no. Hoy tú vienes a hacer lo que hace Pablo con otro siervo, te vas a ganar un enemigo por vida. Te vas a ganar a alguien que te va a decir, tú solamente quieres destruir mi ministerio. Semejante inmadurez, no te puedo decir, horrible. Y normalmente estos ancianos autonominados por estas personas, no por Cristo, consienten el pecado de la persona. Lo ven mal, lo ven torcido y lo único que pueden hacer es estar de acuerdo con él porque fueron autonominados porque le tienen un gran respeto a esta persona. Te he sorprendido hasta ahorita, ¿no? Mucha información tiene el hermano Alonso porque tengo la experiencia. Nunca vas a ver una vez en tu vida que ellos pongan ancianos que no están de acuerdo con ellos. Nunca lo vas a ver. Y si eso pasa, lo despachan de una. Porque no pueden tener a alguien que les contradiga lo que ellos están tratando de lograr en su propio reino de hombres. Normalmente estas personas que se autonominan pastores, obispos, capellanes, lo que sea la que te quiera llamar, son personas que toman el mal ejemplo de hacer facciones y grupos. ¿Y por qué digo facciones y grupos, hermano? Porque yo les dije a ustedes, ¿dónde está la escritura donde dice que Pablo hizo un ministerio y le puso un nombre? Él decía que todos trabajamos para el mismo Señor, es un mismo cuerpo, pero estas personas hacen facciones. Facciones es un grupo y le ponen nombres que se ven como ministerios. Ministerio de la verdad, ministerio del bautismo, ministerio de la liberación, lo que sea que le quieras poner. Y solo aceptan a las personas que ellos quieren aceptar dentro de este ministerio. Por eso yo lo llamo facciones. Porque cuando tú ves la definición facciones o grupos, facción es solamente un grupo exclusivo donde aceptan a las personas que ellos aprueban que son dignas de tomar parte de este ministerio no sé qué. ¿Dónde está eso en la palabra?
¿Acaso Cristo no es el que agrega a la iglesia? ¿Acaso Cristo no es el que agrega al ministerio? Oh, eso sí es diferente. ¿Tiene sentido, verdad? Eso es lo que pasa. Siempre vas a ver el mismo patrón. Abren un canal, le ponen el ministerio no sé qué. Ministerio no sé qué. Tienen sus propios ancianos que ellos han escogido, no Dios. Hermano, solamente hay un solo ministerio en Cristo. Una sola iglesia, hermano, que trabaja juntos en el mismo labor. Muchos ministerios, pero el mismo Señor. Equivocado. Muchos servicios, pero el mismo Señor, traducido mal en 1 Corintios 12:5. Originalmente servicios. Pero después dice, pero es el mismo Señor que estamos sirviendo. Entonces, ¿por qué las divisiones y facciones y nombres de ministerios? Solamente hay un solo ministerio, hermano. Tengan eso claro. Y si tú quieres contender conmigo, mándame pruebas, hermano. No me digas lo que tú pienses. Tráigame Biblia. Enséñame dónde fue el fundamento. Yo sí te traigo a ti escritura y evidencias. Lo repito, hermano. Estas personas se autonominan nombres de honor sin haber tenido consentimiento de la Iglesia de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Te voy a contar otra historia. Les voy a contar. Miren. Yo recuerdo el primer día que yo estaba con este hombre. Y de la nada, él le llegó la idea que él era pastor. Un día, en una reunión, cuando siempre se llamaba que un siervo inútil, que nada más que eso, nada de ministerio, nada más. Un día le dio por decir que Dios lo llamó a ser pastor. ¿Con consentimiento de quién? ¿Quién le daba cuenta a esta persona? A nadie. ¿Y nosotros qué? Los que trabajamos con el neófitos. ¿Qué absolutamente uno puede hacer en esa situación si uno es neófito? No puede hacer nada. Lo único que uno puede decir es que estás de acuerdo y ya. Especialmente cuando hay admiración por la persona. Mi video, La admiración ciega, te lo recomiendo. Yo recuerdo, un día se levantó, Cristo me llamó a ser pastor, a tener mi propio rebaño. ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Dónde está eso en la Escritura? ¿Cuántos rebaños hay? Pero se agarran de la Escritura de Juan, que el pastor entra, saca sus ovejas, tuercen todo. Un día te levantaste a ser pastor. Uno sabe cuando Dios ha llamado a alguien a ser cuidador. Tiene características específicas. Pero así es como me pasó a mí. Y así hay otras personas en la internet. De los justicieros, que Dios me llamó y porque Dios me llamó y Cristo se me apareció. Eso es todo. Eso no es evidencia. Ahorita te voy a dar la evidencia cómo se llama un obispo, un capellán, un pastor. Cómo se llama bíblicamente. Hay requerimientos y hay testimonios. Ahorita te lo voy a enseñar, pero tú no me puedes decir porque, Dios me llamó y Dios me llamó en el 2012 y Dios se me apareció. Ese ya es todo y ya eres llamado. No, hermano. Así no trabajan las cosas. Así trabajan los nicolaitas. Así trabajan los inmaduros y las personas que causan divisiones y facciones. Una de las características de una persona que no ha sido llamado a hacer nada de esto, ni obispo, ni presbítero, ni anciano, ni nada, es una persona que expulsa a personas de sus congregaciones. Y para el colmo confunden a la gente y les hace pensar a la gente que fueron expulsadas de la grey de Cristo, literal, y que perdieron su salvación, porque eso es lo que pasa, ese es el efecto. ¿Cuántas personas no han venido endemoniados con miedo y temores? Y una cosa extremadamente horrible que estas personas van a dar cuentas. Porque cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeñitos, hermano, es mejor que te ates una piedra de molino en tu cuello y te eches al fondo del mar que hagas a uno de estos hermanitos pecar. Expulsan a personas de sus congregaciones. Hermano, ojo, fuiste expulsado de una facción y una secta. Una facción, un grupo con un nombre. Porque, ojo, la iglesia de Cristo nunca tuvo un nombre, entonces no te preocupes. Fuiste expulsado de una casa, de un hombre.
porque no le caíste bien. Pero los hacen pensar que perdieron su salvación, los hacen dudar, los hacen pecar. Los típicos expulsan de las congregaciones. ¿Qué más? Para colmo, se creen dueños de las personas. Como te lo dije, permiso para acá, permiso para allá. ¿Dónde vemos eso? Tal como Teótrefes. Teótrefes en 1 Juan, que tenía la preeminencia entre ellos, dice la Escritura. ¿Qué es preeminencia? Dominio y control. No dejaba a los que venían de Juan, a otros hermanos, ir a ver los otros hermanos, les prohibía y no los dejaba. Eso es una persona como con los que ustedes comparten, los que están. Son personas que quieren control, el cual no es bíblico. Y siempre el temor es de perder ovejas. ¿Por qué? Porque saben que hay otras personas que tienen dones mejores que ellos. Hay dones que ellos no tienen, que nosotros sí tenemos, o que otros tienen. Entonces se sienten débiles, indefensibles y se sienten menos. Entonces tienen que encontrar una manera de tener siempre el dominio, como ellos son el full y el colmo de todo. Viene de lo mismo, envidias, hermano. Envidias. Yo quiero lo que esa persona tiene. Viene de eso. Y si no lo puedo tener, entonces esa persona no puede permanecer acá, porque va a tomar mi puesto. Ahora, hermanos, ¿cómo es un verdadero anciano entonces? Vamos a empezar con la primera palabra, anciano. Esa palabra está mal. En muchos lados en la Biblia dice muchas diferentes palabras. Dice que líderes, unos dicen presbíteros, otro dice anciano, otro dice obispo. Hermano, significa la misma cosa. Un presbítero es una persona, un creyente maduro, ya sólido en la fe. Y no necesariamente tiene que ver con edad. Esa es otra cosa errónea. El creyente que puede ser anciano no tiene que tener edad de viejo. Eso lo escoge el Espíritu Santo. Se los voy a enseñar después de esta cátedra. Perdónenme la introducción, pero es necesario colocar todo esto en orden. Ahora, ¿quieres que les enseñe qué es un presbítero verdadero? ¿Qué es un anciano? Vamos a ver quién puede ser un anciano verdaderamente. Aquí les tengo otra vez el libro de Clemente, donde Clemente justamente habla de lo que es ser anciano, de lo que es la iglesia, de lo como es una iglesia. ¿Ok? Usted ya tiene el fundamento de Clemente. Está en el primer video. Este libro es un libro que sacaron de la Biblia. Son 2 epístolas que escribió Clemente, el cual era un trabajador con Pablo. En Filipenses 4:3 él lo menciona. El cual escribió 2 cartas a los corintios, porque los corintios tenían estos problemas que yo le estoy diciendo. Vamos a verlo. Vamos a empezar con una introducción. La página 115. Del verso 1 al 2. Vamos a leer esta escritura. Y haréis todos humildes en el ánimo y libres de arrogancia, mostrando sumisión en vez de reclamarla, más contentos de dar que recibir, y contentos con las provisiones que Dios os proveyó, y prestando atención a sus palabras, las palabras de Cristo, las depositabas diligentemente en vuestros corazones, y tenías los sufrimientos de Cristo delante de los ojos. Porque hacéis todas las cosas sin hacer acepción de personas, y andáis conforme a las ordenanzas de Dios, sometiéndonos a vuestros gobernantes y rindiendo a los más ancianos entre vosotros el honor debido. Lo que dice la Escritura, acordaos de vuestros cuidadores. Y yo, cuando hablé de eso, vuestros pastores, dije que no es una sumisión así que permiso, hermanos, es un respeto por las personas que verdaderamente son sabias en el Señor. Dios les ha dado sabiduría, les ha dado experiencia, es otra cosa.
el honor debido, ten respeto. Ten respeto. Porque los ancianos que está hablando acá no es como los que tú ves, ni en broma hacen lo que están haciendo los corintios y lo que hacen ustedes. Esos sí son ancianos debidos de honor. Y ahorita lo vamos a ver. 116, verso 3. Por esta causa la justicia y la paz se han quedado a un lado, en tanto que cada uno ha olvidado el temor del Señor y ha quedado ciego en la fe en Él, no andando en las ordenanzas de sus mandamientos, ni viviendo en conformidad con Cristo, sino que cada uno andando en pos de las concupiscencias de su malvado corazón, pues han concebido unos celos injustos e impíos, por medio de los cuales también la muerte entró en el mundo. Y después menciona lo que Caín hizo con Abel. ¿Por qué Caín mató a su propio hermano? Por celos y envidia. Porque él quería ser la atención de Dios, no Abel. Él quería ser el aceptado y la atención de Dios. Pero le dolió mucho cuando Dios decidió mirar primero a Abel antes que a Caín. Y ahí es cuando entró la celos y la envidia y mató a su propio hermano. Hoy veo la misma cosa, matanzas a sus propios hermanos por causa de celos y envidias, al punto de quitarles el amor a sus propios hermanos y quitarles las cosas que Dios le ha dado a cada uno. Es algo triste, hermanos. Al punto dice que los celos han separado a algunas esposas de sus maridos y alterado el dicho de nuestro padre Adán: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Los celos y las contiendas han derribado grandes ciudades y han desarraigado grandes naciones. ¿Ok? Estoy dando un fundamento primero de por qué pasan las facciones y las contiendas y el control. Y que no, mi pastor y esto y aquello, y que no, que el que no está conmigo, mi ministerio, mi llamado, proteger mi ministerio. Por lo mismo. Por lo mismo. Vamos al 138:42. Vamos a empezar. El fundamento de la iglesia, hermanos. Muy bien. Y dice, el título justamente dice: el fundamento último del orden pastoral, por Clemente, hermano en la fe en Cristo Jesús. El fundamento verdadero, hermanos. ¿Están listos? Escuchen esto. Los apóstoles recibieron el evangelio para nosotros del Señor Jesucristo. Jesucristo fue enviado por Dios. Así pues, Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo. Por tanto, a los que les gustan tanto hablar mal de los apóstoles. Estamos hablando que Cristo le entregó el evangelio a los apóstoles solamente, no al que dice: oh, me levanté en la mañana y recibí una nueva revelación de Dios. El cual ni está aquí en la escritura. Perdóname, hermanito, vete para detrás de la línea. Porque ya el evangelio fue dado. El único mensaje ya fue dado. A los apóstoles recibieron el evangelio de Cristo. Cristo fue enviado por Dios. Y Cristo, como vino de Dios, mandó a sus apóstoles. Por tanto, los dos vienen de la voluntad de Dios en el orden designado. Habiendo recibido el encargo, pues, y habiendo sido asegurados por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, inconfirmados en la palabra de Dios con plena seguridad por el Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron los apóstoles su orden pastoral? Su orden. Bueno, recibieron el encargo y asegurados por la resurrección de Cristo, por la predicación de lo que hablan. 2, y confirmados en la palabra de Dios por la plena seguridad del Espíritu Santo. Y eso está en la Escritura. Cuando Dios apartó a Bernabé y a Pablo, habló el Espíritu Santo a través de un hermano y estaba toda la iglesia y dio consentimiento. No es que una persona llegó y, oh, Dios me llamó a ser pastor. Así no trabajan las cosas, hermanitos.
Yo tengo que estar presente donde vayan a haber unos nombramientos. Yo quiero estar presente porque yo creo que tengo la suficiente madurez para juzgar entre vosotros, para ver quién va a ser puesto como un religioso. Y también invitaría al hermano Miguel. ¿Por qué no, hermanos? ¿Acaso no se han dado cuenta que yo no busco mi propio bien más? Y busco el bien de todos ustedes. Después dice, ellos salieron a proclamar las buenas nuevas de que había llegado el reino de Dios. Y así predicando por campos y ciudades, los apóstoles. Por todas partes, los apóstoles, escuchen esto, por todas partes designaron a las primicias de sus labores. Una vez hubieron sido aprobados por el Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a predicar por todos lados. Ahí está el ministerio de Pablo. Empezaron a predicar por todos lados. Y ellos mismos, por tener la seguridad con Dios, y eso yo se lo digo a los hermanos. Hermanos amados, no podemos jugar a los apóstoles, porque los apóstoles tienen un don muy grande que nosotros no tenemos. 12 apóstoles están escritos en los 12 pisos de la Nueva Jerusalén. Tienen una posición muy, muy clave con Cristo. Son muy especiales. Significa que el Espíritu Santo, cuando habitaba en ellos, tenía una proporción más alta que la nuestra. Para decirte verdad que ellos casi no los podían engañar. Y esto es una cosa que ustedes muchos no saben. Los 12 apóstoles que fueron escogidos fueron específicos, fueron dados una porción del Espíritu Santo muy, muy, muy grande. Al punto que no los podías engañar. Y Dios lo hizo a propósito porque Dios necesitaba 12 para tener un fundamento sólido. Eso es nosotros ahorita que no tenemos la proporción del Espíritu como lo tienen los apóstoles, y perdonen que lo digan, pero es la verdad. ¿O acaso uno de vosotros sale a fundar iglesias para arriba y para abajo, como lo hacía Pablo? ¿O acaso uno de vosotros tira el pañuelo, como Pablo lo hizo, y se sanan multitud de personas? ¿Ustedes lo tienen? No, ok, bueno, entonces respeten, por favor. Sean maduros. Ser maduro es decir, sabes que yo digo, está bien. No hay nadie como los 12 apóstoles de Cristo. Ellos mismos asignaron, y ahora mismo Cristo asignando a través de ellos. Tenían una sabiduría muy alta, hermanos. No es una sabiduría que se ve en cualquier persona hoy día. Te lo garantizo. Yo no conozco una persona todavía que tenga que sean sobrios como ellos lo eran. ¿Ok? Cuando predicaban ellos, designaron las primicias de sus labores, o sea, los primeros frutos que sacaron del Evangelio. Pero una vez habiendo sido probados por el Espíritu Santo, uno primero, el Espíritu Santo tiene que probar a estas personas. Si quieres tener una posición. Y dice, el Espíritu Santo los probó para que fueran obispos y diáconos de los que creyeran. Es decir, que ellos serían ancianos, porque obispo y diácono es lo mismo, un anciano, una especie de cuidador y líder de los que creyeran, o sea, después de los que creían después de ellos, los que vinieran después de ellos. Significa que los 12 apóstoles asignaron los primeros líderes o ancianos, primero probados por el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos años eso duró, porque no tenemos el cronograma, y después fueron dados la oportunidad de ser algún tipo de líder para los que iban a creer después de ellos, porque fueron probados por el Espíritu Santo y fueron hallados fieles. Fieles en el sentido que tenían todas las enseñanzas que tenían los apóstoles. Por eso es uno de los requerimientos, San Tito y Timoteo, ahorita los vamos a leer también para recordarle. Y después dice, esto no lo hicieron en una forma nueva, porque verdaderamente se había escrito respecto a los obispos y diáconos desde tiempos muy antiguos. El tener ancianos era una cosa muy vieja, hace mucho tiempo. Incluso estaba escrito en los profetas, ¿ustedes sabían eso? Porque así dice la Escritura en ciertos lugares. Escuchen lo que dice el Señor. Alguien tiene una pregunta, ¿cómo Dios asigna obispos y ancianos? ¿Quieren saber cómo? Escuchen esta Escritura. Referencia en Isaías 60, 17. Y nombraré a tus obispos en justicia y a tus diáconos en fe. Y nombraré Cristo. Dios es el que nombra.
Un día un hombre no se puede parar y decir, Dios me llamó. Hermano, ¿qué dice la Escritura? Muchos son los llamados, incluyendo todo el mundo es llamado, pero muy pocos los escogidos. Como yo les digo, ¿ustedes quieren ver si ustedes tienen los verdaderos diáconos y obispos? Miren a su alrededor, ¿qué hay? Pura violencia y división. No tienen la persona correcta. Está la persona incorrecta. Porque verdaderamente se había ya escrito respecto a los obispos, a los diáconos, desde muchos tiempos antiguos ya. Y nombraré, dice el Señor, a tus obispos en justicia y tus diáconos en fe. En justicia y en fe. Retienen la palabra y la justicia de Dios. Eso es para empezar. Dios nombra, imagínate que los apóstoles dieron una opinión. Yo creo que estos hombres pueden ser. Pero el que los prueba es el Espíritu Santo. Y el que al fin los confirma y los nombra es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Vamos al siguiente. Ejemplo de Moisés respecto al orden ministral. Habla de qué hay que sorprenderse que aquellos a quienes se confió esta obra en Cristo, por parte de Dios, no por el hombre, nombraron ellos a las personas mencionadas, siendo así que el mismo bienaventurado Moisés, que fue un fiel siervo en toda su casa, dejó testimonio como una señal en los sagrados libros de todas las cosas que le fueron ordenadas. Y a él también siguió el resto de los profetas, dando testimonio juntamente con él de todas las leyes que fueron ordenadas por él. Porque Moisés, cuando aparecieron celos respecto al sacerdocio, escuchen esto, hermanos, esto no es nuevo. Esto no es nuevo, hermanos. Porque Moisés, cuando aparecieron celos respecto al sacerdocio, había celos de quién iba a ministrar el templo de Dios. Recuerda, ¿qué tribu? Al fin se escogió los levitas, pero había un disgusto, siempre la envidia, los celos. Y dijo, y hubo disensión entre las tribus sobre cuál de ellas estaba adornada con el nombre glorioso. Ordenó a los 12 jefes de las tribus que le traeran varas. Y ustedes conocen la escritura, las 12 varas, y el que florezca, ese será el escogido, ¿verdad? Y floreció la vara de Aarón. Eso está en el Viejo Testamento. Pero aquí está, en cada una de las cuales estaba escrito el nombre de una tribu, y él las tomó y las ató y las selló con los sellos de los anillos de los jefes y de las tribus, y las puso en el tabernáculo del testimonio sobre la mesa de Dios. Hermanos, es el mismo orden. ¿Qué hizo Moisés? Moisés fácilmente, como un engreído, por la posición que tenían con Dios, escogido grandemente, pueblo, hombre que sacó el pueblo de Egipto, gran hombre que dividió el Mar Rojo. Hubiera dicho él, yo escojo quién va a ser el que va a ministrar el templo. Yo tengo la sabiduría para... No, Moisés, tráeme las varas, ponlas en la mesa de Dios y cierra el tabernáculo. Dios escoge sus siervos. ¿Ok? Y habiendo cerrado el tabernáculo, selló las llaves y lo mismo las puertas. Y les dijo, hermanos, la tribu cuya vara florezca, esta ha sido escogida por Dios para que sean sacerdotes y ministros para Él. Hermanos, la misma cosa, bendito Dios. Abran los ojos. Abran los ojos, hermanos. Uno no puede escoger si uno va a ser ministro. Dios tiene que dar el testimonio a través de muchas personas. Eso no significa que no vas a ir a predicar y a dar testimonio de Cristo y tu vida. No, pero está hablando de tomar cargo y afectar la vida desde la grey de Dios. Eso no es para todo el mundo. No. Horrible las cosas que están pasando ahorita. Dios escogerá a los sacerdotes y los ministros. Cuando vino la mañana, llamó a todo Israel. Hermanos, escuchen. Cuando vino la mañana, llamó a todo Israel. Y a mí no me llamaron, hermanos. Cuando escogieron obispos y pastores para arriba y para abajo, capellanes, y pagaron $500 para las chapas, a mí no me llamaron. ¿Dónde está la iglesia?
¿Dónde está la iglesia cuando ustedes escogen supuestos obispos? Todos ustedes fueron autonominados. Cristo no los puso a ustedes. Y yo los puedo ver porque pues, por vuestro fruto los conozco. Árboles podridos, dando manzanas podridas, causando divisiones y mutilaciones en el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasó? Y a saber, muchos miles de hombres, y les mostró los sellos de los jefes de las tribus, y abrió el tabernáculo del testimonio y sacó las varas. Y la vara de Aarón no solo había brotado, sino que había dado fruto. Eso pasa cuando Dios pone el que es, va a brotar la iglesia y va a dar fruto. Pero ahorita está dando fruto de muerte la iglesia. Al menos la que está entre nosotros ahorita. Con divisiones, contiendas, falta de humildad. ¿Qué pensáis pues, amados? Dice Clemente. ¿No sabéis de antemano que esto era lo que pasaría? ¿No sabía Moisés que antemano que esto pasaría? Se está hablando Clemente que dice, Moisés ya sabía antemano que iba a ser Aarón, pero él no metió su mano. ¿Qué pensáis pues, amados? ¿No sabía Moisés de antemano que esto era lo que pasaría? Sin duda lo sabía, dice Clemente, pero hizo esto para que no hubiera desorden en Israel, para que el nombre de Dios, el único y verdadero, pudiera ser glorificado, a quien sea la gloria para siempre jamás. Amén. Aunque él era el siervo de Dios, él siempre quería estar seguro que Dios recibiera la gloria, porque Dios es el que llama. Moisés sabía que Aarón iba a ser escogido, pero él no metió su mano. Él igual lo dejó en las manos de Dios para que no hubiera desorden en Israel. Claro, porque si tú ves a Moisés haciendo decisiones, ahí mete Josué, mete Caleb y después mete todo el mundo a hacer sus decisiones, pasan herejías, disensiones. Dios en ese tiempo tenía que abrir el bendito infierno y comérselos a todos, si fuera el caso. ¿Y para qué? ¿Por desobediencia y por herejías? Ahí está su primera confirmación, hermanos. Y eso ni he llegado. Vamos al orden apostólico. El orden apostólico en la página 140, verso 44. Dice, y nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo. Escuchen esto, hermanos, Dios mío, esto es tan clave. Abran los ojos. Nuestros apóstoles sabían por nuestro Señor Jesucristo que habría contienda sobre el nombramiento de cargos de obispos. Igualito como en los tiempos de Moisés. Ya los apóstoles sabían antemano que habrían contiendas por el nombramiento del cargo, hermanos. Por el nombramiento, por los títulos de honores. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién es pastor? ¿Quién me va a dar cuentas? ¿Quién yo? Por eso que Jesús procuró venir como siervo de lo más bajo. No había nada que codiciar en él, dice Isaías. Y le enseñó a los hombres que el que quiera ser el más grande tiene que servir a otros. Y que a nadie llaméis rabí, rabí, porque ya pasaba este problema antes. Entonces nos enseñó a todos nosotros que es un verdadero siervo, el que sirve a otros y busca el beneficio de otro, no de él mismo. Esa es la justicia de Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Por cuya causa esto, habiendo recibido conocimiento completo de antemano, designaron a las personas mencionadas y después proveyeron a continuación que si éstas durmieran, es decir, si las primeras personas que ellos pusieron como líderes se mueren, otros hombres aprobados les sucedieran. O sea, ya antemano sabían, si tú mueres, el hermano te sucede. No hay más, porque había testimonio ya. Le sucederían en su servicio. Le sucedieran en su servicio. Aquí debería ser ministerio. Le sucedieran en su ministerio. No, es un servicio, hermanos. Si los hombres aprobados, mire cómo se está confirmando la palabra. Ya hombres fueron puestos en la posición que ellos tanto se llaman pastores, ancianos. Si estos hombres mueren,
los otros deberían tomar su lugar en el servicio. Es un servicio, hermano, lo dice acá. A estos hombres, pues, que fueron nombrados por ellos o después por otros de reputación, con el conocimiento de toda la iglesia. ¿Cómo se nombraban ancianos? ¿Cómo se nombraban líderes? Los voy a repetir. A estos hombres, pues que fueron nombrados por ellos, o después por otros de reputación, con el consentimiento de toda la iglesia, y que han ministrado intachablemente el rebaño de Cristo. El rebaño del hermano del ministerio de la verdad, o el rebaño del ministerio del hermano de la justicia. No. Se los repito. Estos hombres fueron nombrados también por los apóstoles y con el consentimiento de toda la iglesia. La iglesia se reunió igual como Moisés reunió a todo Israel. Y la iglesia pudo dar testimonio de que sí es verdad. Ese hermano debería tener algo de parte de Dios para ayudar a la grey de Dios. Y que han ministrado intachablemente el rebaño de Cristo. Ya van saliendo fuera con las calificaciones. De verdaderamente no han hecho eso. Van más bien causado divisiones y han dolido y han destruido el rebaño de Cristo. No lo han ministrado intachablemente. Y después dice, en humildad de corazón, pacíficamente y con toda modestia. Tampoco. Fuera y tachados, fuera. Nada que ver. Nunca fueron llamados por el consentimiento de la iglesia. Nunca ministraron el rebaño de Cristo intachablemente, sino que lo destruyeron. Nunca fue en humildad de corazón, ni pacíficamente, menos. Porque pacíficos ni locos. Demasiado locos, yo diría. Y con toda modestia, ni cerca. Con malas palabras y amenazas, sí. Ahí está, hermanos. ¿Dónde está esto? ¿Cómo escogieron al pastor? ¡Oh, pastor! ¿Cómo? ¿Dónde estuvo la iglesia para dar consentimiento? ¿Dónde? ¿Y dónde están las personas más altas que esa persona? Porque esa persona, oh sí, él no le da cuenta a nadie, solamente a Dios. ¿Dónde está la persona que él le da cuenta? Porque los apóstoles, los hermanos que tenían cargos, le daban cuenta a los apóstoles como ancianos. ¿Dónde está la persona que le da cuenta a ese? ¿Dónde? ¿Y dónde está el testimonio que él fue puesto así? ¿Y dónde está el testimonio de la iglesia? ¿Y dónde está el testimonio de que es intachable para el rebaño de Cristo? ¿Y dónde hay el testimonio que hay humildad de corazón? ¿Y dónde hay el testimonio que hay pacíficamente, que hay paz? ¿Y dónde hay testimonio que hay con modestia? Yo no lo tengo. Yo más bien testifico contra sus obras, que son malvados. Y después dice Clemente, escuchen muy bien lo que pasó después. Y durante mucho tiempo han tenido buena fama ante todos. A estos hombres nosotros consideramos que habéis injustamente privado de su ministerio, servicio. Claro, porque ellos no fueron escogidos, porque ellos querían la preeminencia. Porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos a los que han hecho ofrenda de los dones del cargo del obispado de modo intachable y santo. Expulsamos. Ya estamos viendo un patrón. Algo pasó en Corintio, que fueron puestos hombres con testimonio y por algún celo, envidia y facciones y partidismo, porque eso es lo que estaba pasando ahí. Sacaron y privaron a hombres que tenían el testimonio que Dios había puesto de su servicio. Los sacaron. No, tú no vas a hacer, tú no vas a bautizar, tú no vas a orar. No, soy yo. Porque no será un pecado nuestro leve si nosotros expulsamos. O sea, Clemente está diciendo, oye hermanos, para nosotros no es un pecado leve si expulsamos a alguien que ha recibido el cargo de Dios del obispado y es intachable y santo. No es un pecado leve, hermanos.
Y después dice, bienaventurados los presbíteros o los ancianos que fueron antes, siendo así que su partida fue en sazón y fructífera, porque ellos tienen temor. Ellos no tienen temor de que nadie les prive de sus cargos designados. Una de las características de un anciano verdadero, un presbítero. Si tú le quitas el cargo, él no lo va a pelear. ¿Ustedes sabían eso? Ay, no sabían eso, ¿no? Tremendo. Si tú le quitas a un cargo, a un hermano que Dios ha puesto, el hermano no lo va a pelear, le va a dejar todo en las manos de Dios. Porque él sabe que su pasión y su servicio es para Cristo, no para él mismo. No es, no, porque yo soy el obispo. No. Porque ellos no tienen temor de que nadie les prive de sus cargos designados. Porque nosotros entendemos que habéis expulsado de su ministerio a ciertas personas, a pesar de que viven de modo honorable, ministerio que ellos habían respetado de modo intachable. Nosotros entendemos, hermanos, están entendidos, que habían expulsado de su ministerio, que Dios le había dado su servicio a las ciertas personas, a pesar de que vivían honorablemente. Servicio que Dios le había entregado a esas personas, de modo intachable. Aún así no lo pelearon. Exactamente, ese es el obispo de Dios, sobrio. No pelea la preeminencia, solamente quiere servir a Dios. Pero al revés, hermanitos, ustedes que ven, ¿cuál es el fruto que ustedes ven? ¿Qué es lo que ustedes ven al contrario? Estas personas en el internet peleando su ministerio. Mi ministerio no va a venir a destruirlo. Mi ministerio, mis ovejas. Se les nota que están completamente confiados y están completamente ciertos que ellos son los que Dios escogió, ¿no? Si fueras tan cierto y estuvieras tan seguro que Dios te escogió, ¿por qué peleas algo que Dios nunca te va a dejar y permitir que te quiten? Ay. Esto es muy importante, hermano. Escuchen con los ojos abiertos. Los ojos nos pueden escuchar. Los oídos abiertos. Dice: contended, hermanos, y sed celosos por las cosas que afectan la salvación. Habéis escudriñado las escrituras que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu Santo, y sabéis que no hay nada injusto o fraudulento escrito en ellas. Y después dice: hermanos, escuchen eso. Notado hoy, en el 2023, por el hermano Alonso, a todos los oídos que ustedes me escuchan, a todas las almas que escuchan, incluyendo los fraudulentos ancianos que se han autonominado ancianos y pastores, escuchen esto. Rebeldes y malos y malvados de corazón. Dice Clemente: no hallaréis en ellas personas justas que hayan sido expulsadas por hombres santos. Lo repito nuevamente. No hallaréis en las Escrituras o en Cristo, en ellas, personas justas, alguien que se llama santo y justo, que haya sido expulsado por otro que se llama santo o justo. Imposible. Eso no existe en la iglesia de Cristo. No hallaréis en ellas que personas justas hayan sido expulsadas por hombres santos. Una persona justa no puede ser expulsada por un hombre santo. Un verdadero anciano, un verdadero presbítero, una persona que fue puesta por Dios como cuidador, pastor, lo que sea, nunca en su vida le van a hacer Dios en el corazón o le va a decir que expulse a una persona justa y santa de la iglesia o de cualquier lugar o una congregación. Nunca lo vas a ver. Porque el hombre que Dios ha escogido no puede mandar eso en él, porque Cristo no es así. Nunca lo vas a ver. Entonces ahí puedes y tienes otra razón cómo identificar a una persona que verdaderamente fue puesta por Dios y la persona que no fue puesta por Dios. La que no fue puesta por Dios siempre va a buscar expulsar para cubrir y llenar su propia posición, para expulsar las amenazas, expulsar a los que estén contra él, lo que le afecte en su reino y su construcción de su propia facción y grupo. El verdadero hombre de Dios nunca va a buscar hacer eso. No le va a importar eso. Siempre va a buscar la paz, el consentimiento, el amor.
Nunca. Así que cuando tú veas que hace un video, que el que esté con Alonso Arellano no está conmigo, ese no es puesto por Dios. Porque aquí lo dice: no hallaréis en ellas que personas justas hayan sido expulsadas por hombres santos. El que ya se llama ser santidad, 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 expulsa a un hombre inocente y santo o justo. Ese hombre es un fraudulento. Él no es de Dios. Porque un hombre de Dios nunca haría eso. Y yo tuve problemas y roces porque su oveja, que la dejó perniquebrada en el desierto y estaba perdida, y me contactó y me pidió ayuda porque dice que su pastor lo abandonó, y yo decidí ayudarlo en Cristo Jesús con todo el amor que tengo, y lo levanté, lo ayudé a levantarse con Cristo, con oración y todo. Me invitó a su casa fue transformada por el Espíritu Santo y por el Espíritu de Cristo. Puso muchas personas contra mí y enemigos contra mí por el simple hecho de que yo no pedí permiso para tocar su oveja. Son fraudulentos que se necesitan arrepentir. Ustedes verdaderamente son hijos de Dios, arrepiéntanse, enseñen su fruto, que ustedes son verdaderos obispos. Escuchen lo que después dice Clemente. Esto es clave, 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 hermanos. Mira lo que dice: los justos fueron perseguidos, pero fue por los malvados. Fueron encarcelados, pero fue por los impíos. Fueron apedreados como transgresores, pero su muerte fue debida a los que habían concebido una envidia detestable e injusta. Eso es lo que pasa hoy. Son homicidas de sus hermanos por sus envidias detestables, impías, injustas. Habéis matado a tu hermano por eso. Y después dice: todas estas cosas las sufrieron y comportaron noblemente. ¿Por qué? ¿Qué diremos, hermanos? ¿Fue echado Daniel en el foso de los leones por los que temían a Dios? No. ¿O fueron Ananías y Azarías y Misael, que es Sadrach, Masach y Abednego, encerrados en el horno del fuego por los que profesaban adorar de modo glorioso al excelente Altísimo? ¿Están entendiendo la analogía de Clemente? Está diciendo: ¿acaso el que vituperaba al hermano fue un hermano que adora a Dios? Imposible. No. ¿Acaso el que vituperó y desechó una oveja fue el que se llama pastor? Imposible. En modo alguno. ¿Quiénes fueron los que hicieron estas cosas? Hombres abominables y llenos de maldad fueron impulsados a un extremo de ira tal que causaron sufrimientos crueles a los que servían a Dios, con intención santa e intachable, sin saber que el Altísimo es el campeón y protector de los que en conciencia pura sirven su nombre excelente, al cual sea la gloria para siempre más. Amén. Lo que está diciendo Clemente es que, hermanos, los que van a expulsar a otros no van a ser hombres de Dios. Los que van a vituperar a otros, echarlos al horno del fuego, matarlos, apedrearlos, sacar falsos testimonios, testigos contra ellos, odiarlos, hacer mutilaciones, no son hombres santos, son hombres abominables y llenos de maldad, hermanos. Ese es el punto. Aprendan a hacer diferencia entre el hombre que fue llamado por Dios y el hombre que no fue llamado por Dios. El hombre que no fue llamado por Dios hace estas cosas. El hombre que fue llamado por Dios nunca va a hacer estas cosas. Los que hacen estas cosas son hombres llenos de maldad y abominables. No lo digo yo, lo dice la Escritura, hermanos. Fuerte, pero es verdad. Después dice Clemente, ya casi terminamos, pero esto es importante. A ejemplos semejantes, pues, hermanos, hemos adherirnos también nosotros, porque está escrito: allégate a los santos, porque los que se allegan a ellos serán santificados. Porque hay pues contiendas y iras y disensiones y facciones y guerra entre vosotros. ¿No tenemos un solo Dios y un Cristo y un Espíritu de gracia que fue derramado sobre todos nosotros? Lo que yo estoy diciendo. ¿Y no hay una sola vocación en Cristo? ¿Por qué entonces separamos y dividimos los miembros de Cristo? Y causamos disensiones en nuestro propio cuerpo y llegamos a este extremo de locura
en que olvidamos que somos miembros unos de los otros. Recordad las palabras de Jesús nuestro Señor. Esto va para los pastorcitos y los capellanes. Porque Él dijo: ay de este hombre, mejor sería para él que no hubiera nacido. Que el que escandalice a uno de mis elegidos sería mejor que se le atara en el cuello una piedra de molino y la echaran en el mar, que no trastornara a uno de mis elegidos. Mateo 18:6. Vuestra división, escuchen esto, lo dice Clemente y también lo otorgo yo. Vuestra división ha trastornado a muchos. Ha sido causa de abatimiento para muchos, de duda para muchos y de aflicción para todos. Y vuestra sedición sigue todavía. Después que han causado trastorno, porque yo lo he visto en estos tiempos, en mis hermanos, en mis hermanas, en diferentes hermanos y hermanas que yo conozco, he visto trastorno, abatimiento, dudas. Aún muchos se han ido de Cristo, han dejado irse en pos de otras religiones, fueron por culpa de ustedes, y ustedes darán cuenta por la sangre que han derramado. Ok, 141 estuvimos, 141. Vamos al 142, 47. Tomad la carta del bienaventurado Pablo, el apóstol, por si acaso, que os escribió al comienzo del Evangelio. Ciertamente os exhortó en el Espíritu con respecto a él mismo y a Cefas y a Apolos, porque ya entonces ustedes hacían grupos. ¿Qué dijo Pablo? ¿Es verdad lo que dice él? Sí. ¿Qué dijo Pablo justamente a los corintios? Está en esa escritura. Porque unos dicen que yo soy de Pablo, otros dicen que yo soy de Cefas, otros dicen que yo soy de Apolos. ¿Acaso los tres no son siervos del mismo Señor? ¿Vosotros fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Pero ahora fijaos bien quiénes son los que os han trastornado y han disminuido la gloria de vuestro renombrado amor a la fraternidad y a la hermandad. Son personas que no solamente mutilan el cuerpo, sino que hacen grupos, sino también que destruyen el amor entre la hermandad. Es vergonzoso, queridos hermanos, sí, francamente vergonzoso e indigno de vuestra conducta en Cristo. Por causa de una o dos personas se hace una sedición contra sus presbíteros, contra los verdaderos hermanos que Dios ha puesto. Y dice Clemente, y este informe no solo nos ha llegado a nosotros, sino también a los que difieren de nosotros. Significan, hermanitos, que estas noticias le llegaban a los hermanos de la iglesia, que habían problemas muy a menudo. Por tanto, desarraiguemos esto rápidamente, hermanos, y postrémonos ante el Señor y roguémosle con lágrimas que sea nuestro propicio y se reconcilie con nosotros y pueda restaurarnos a la conducta pura y digna que corresponde a nuestro amor de hermanos. Está diciendo Clemente, si yo fuera a ti, rápidamente arrepiéntete y póstrate con lágrimas y pídele a Dios perdón por esto, porque esto es grave para el Señor. Porque esta es una puerta a la justicia abierta para vida, como está escrito. Abridme la puerta de justicia para que pueda entrar por ellas y alabar al Señor. Sí, porque muchos toman esta escritura para hacer caridad a los pobres. No, hermano. La justicia es todo. Esto es justicia. Hablar y andar en hermandad y respetarnos unos a los otros y a los que Dios ha puesto también. No solamente a ti. Que un hombre sea fiel, que pueda exponer conocimiento profundo, que sea sabio en el discernimiento de las palabras, que se esfuerce en sus actos, que sea puro, tanto más ha de ser humilde de corazón, en proporción a lo que parezca en ser mayor. Y ha de procurar el beneficio común de todos, no el suyo propio. Ese es el obispo de Dios. No lo digo yo, hermanitos, lo dice Clemente. 49. Que el alma
que el que ama a Cristo cumpla los mandamientos de Cristo, ¿quién puede describir el vínculo de amor de Dios? La altura a la cual el amor exalta es no se puede describir. Después dice Clemente, el amor no fomenta divisiones, hermanos. Entramos 1 Corintios 13. El amor no fomenta divisiones. Esta es la propia palabra de Clemente, no 1 Corintios 13, pero va igual con 1 Corintios 13. El amor no fomenta divisiones, el amor no hace sediciones, el amor hace todas las cosas de común acuerdo. El amor fueron hechos perfectos todos los elegidos de Dios en el amor. Sin amor no hay nada agradable a Dios. En el amor el Señor nos tomó para sí. Por el amor que sintió hacia nosotros, Jesucristo nuestro Señor dio su sangre por nosotros, por la voluntad de Dios, y su carne por nuestra carne, y su vida por nuestras vidas. ¿Veis pues, amados, qué maravilloso y grande es el amor de Dios? No hay nada ni una manera de declarar su perfección. Entonces después dice, ¿quién puede ser hallado en Él? Excepto a aquellos a quienes Dios les ha concedido ese amor. Por tanto, supliquemos y pidamos de su misericordia que podamos ser hallados intachables en amor, manteniéndonos aparte de las facciones de los hombres. Cuando uno está en facciones no hay amor. Supliquemos de amor y apartémonos de eso. Es el consejo de Dios para que seas salvo también. Todas las generaciones de Satán hasta este día han pasado para la otra vida, pero los que por la gracia de Dios fueron perfeccionados en el amor residen en la mansión de los píos, que significa los piadosos. Ya casi terminamos aquí, ya casi llega la parte más exquisita. Dice 144, verso 51. Respecto a todas nuestras transgresiones que hemos cometido por causa de las acechanzas del adversario, reguemos para que nos sea concedido el perdón. Sí, y también los que se hacen cabecilla de facciones. Significan los que hacen las cabezas de la facción, la jerarquía. Hey, tú que tienes allá una facción, un ministerio, jerarquía. La jerarquía, ¿dónde está el pastor? Tú. Y divisiones han de mirar la base de la común esperanza. Es decir, arrepiéntete también. Porque los que andan en temor y amor prefieren ser ellos mismos los que padecen sufrimiento más bien que sus prójimos. Y más bien pronuncian condenación contra sí mismos que contra la armonía que nos ha sido entregada de modo tan noble y justo. Aquí está, hermanos. Aquí está. 144, 51, 145, 54. Vamos a ver esta. Escuchen esta. Este es el colmo de todos. Esto es para ver quién verdaderamente... Tú quieres comprobar, compruébame que tú eres de Dios. Vamos a ver. ¿Quién pues hay noble entre ustedes? ¿Quién hay pues noble entre ustedes? ¿Quién es compasivo? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Quién está lleno de amor? Porque todos hablan del amor, de la justicia, de la santidad. A ver, ¿tú eres noble? ¿Hay un compasivo, un noble por ahí? ¿Quién está lleno de amor? A ver. ¿Quién se jacta del amor y está hablando del amor? ¿Ok? Que diga entonces, si por causa... Esto es lo que dice Clemente. Entonces, si tú te identificas que tú eres noble, lleno de compasión y amor, ok. Entonces, que diga, tú di, si por causa de mis facciones o ministerios y contiendas y divisiones, si por causa de mis facciones o mis ministerios y contiendas y divisiones, me retiro, me aparto a donde queráis y hago lo que está ordenado por el pueblo, con tal que el rebaño de Cristo esté en paz, con sus ancianos verdaderos designados debidamente. Lo repito de nuevo. ¿Dónde está el noble? ¿Dónde está el compasivo? ¿Dónde está el amoroso por ahí? ¿Quién está lleno de amor? A ver, ¿ok? Entonces tú di,
Si por causa de mi ministerio, mis contiendas y mis divisiones que estoy haciendo, afecta a los otros, entonces me retiro, me aparto de donde queráis, para que el pueblo de Dios y el rebaño de Cristo esté en paz. Ese es el consejo de Clemente a estas personas que se jactan. Te jactas de ser siervo de Cristo, retírate. El hermano Alonso te pide a tu ministerio y a todo el resto que han causado daño al pueblo de Cristo injustamente, retírate de tu cargo, que no fue puesto por Dios, sino tú mismo te dices tu propio cargo. Retírate, por favor. Entrega tu chapa, entrega tu ministerio, entrega todo, por si acaso si Cristo tiene misericordia a ti. Si por causa de mis facciones, sí, más bien vamos a decirlo así, sí, está bien, admito, por causa de mis facciones y contiendas y divisiones, me retiro. Sí, por causa de mis ministerios, mis contiendas, mis facciones y mis divisiones, me retiro porque yo sé que es mi culpa. Vamos a decir, tú eres hombre, suficiente hombre para hacer eso. Y el que no lo haga, no te preocupes, ya yo hice mi trabajo, yo cumplí. Allá ustedes. Allá ustedes, hermanitos. Allá ustedes. Allá ustedes. 146:56, ya casi terminamos. Por tanto, intercedamos por aquellos que están en alguna transgresión, para que se les conceda mansedumbre y humildad, de modo que se sometan, no ante nosotros, sino a la voluntad de Dios. No ante nosotros, sino a la voluntad de Dios. ¿Se sometan? No ante nosotros, sino a la voluntad de Dios. Dios dice: aceptemos la corrección y disciplina, por la cual nadie debe sentirse desazonado, amados. La amonestación que se nos hace los unos a los otros es buena y altamente útil, porque nos une a la voluntad de Dios. Para los que no quieren aceptar la corrección, porque mucho ha pasado, estos presbíteros y pastores no quieren bajar de su posición porque no quieren aceptar la corrección, porque ellos no quieren estar incorrectos, ellos no quieren admitir su pecado, ellos son los perfectos. Aceptar la corrección y la disciplina, hermanitos. Así pues, vosotros, lo que sois la causa de la sedición, someteos a los presbíteros, a los hermanos maduros, creyentes maduros, y recibid disciplina para arrepentimiento, doblando las rodillas de vuestro corazón. Aprended a someteros, deponiendo la obstinación arrogante y orgullosa de vuestra lengua. Pues es mejor que seas hallado siendo poco en el rebaño de Cristo y tener el nombre en el libro de Dios, de que ser tenidos en gran honor y con todo ser expulsados de la esperanza de Él, por el simple hecho de causar divisiones y contiendas. Así que recibid verdadera disciplina, hermanos, de parte de Dios. Para terminar mi prédica acá y enseñarles la verdad, hermanos, vamos a mirar qué dice la Escritura para confirmar todo. Vamos a confirmar entonces, después de esto, hermano Alonso, entonces, ¿quién puede ser presbítero o anciano? ¿Cómo yo seré que esta persona es puesta por Dios? Te lo voy a enseñar, está en la Biblia. Vamos a la Biblia. Antes que nada, Clemente lo dice mucho, hay muchas cosas y características de un verdadero presbítero. 1 Timoteo 5:17, vamos a ver. Los ancianos, o los presbíteros en otras traducciones, dice: los ancianos que cumplen bien su función, porque no dice ministerio. Porque función es un servicio. Que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Hermanos, no hay más nada que eso. Respeto. Respeta, hermano. Si es una persona verdaderamente que se esfuerza para trabajar para el cuerpo de Cristo, está ahí para sus hermanos, levanta siempre al caído, al débil, hace lo que es digno delante de Cristo, tiene testimonio con otros, vive para Dios. Eso es todo lo que hay. Cumple bien su función. Cumple bien su función. Eso es todo lo que hay. En particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Para que sepan, los que verdaderamente son presbíteros, son los que, hermanos, los que son verdaderamente ancianos, así que son los que trabajan la predicación y la enseñanza de la palabra. No me mires a mí, por favor, con esos ojos. Solamente estudiando la palabra. Son personas que le importan las cosas de Dios verdaderamente. Pues la Escritura dice: no pongas bozal al buey para impedirle.
Y después dice, no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya 2 o 3 testigos que le confirmen, porque normalmente un anciano no puede ser tachado. No tienes pruebas de que hizo algo mal, sino hay un malentendido en algún lugar, como lo que pasó con los corintios. Es una función, y normalmente los ancianos predican y enseñan la palabra. Y no todos enseñan conforme a la Biblia, porque yo lo que te estoy enseñando a ti, no te lo está enseñando tu pastor o tu presbítero o tu capellán. Te están más bien contaminando y trastornando, hermanos, en contra de la verdad. Otra cosa, 1 Timoteo 5:20 dice que podemos reprender a los ancianos si siguen pecando. Muchas personas sacan de contexto este versículo. ¡Ay, el que siga pecando, repréndelo! Está mal traducido, hermanos. 1 Timoteo 5:20 dice, pero esos ancianos que están pecando deben reprender ante todos, ser reprendidos ante todos, para que los demás puedan tomar la advertencia. Es bíblico reprender a ancianos. Hay personas que están de desacuerdo con las cosas que yo he hecho. Yo he reprendido a un señor que se llama pastor delante de todo el mundo en público. Y me juzgan por eso, no conocen las escrituras. A Dios no le importa, y a mí tampoco me importa tu opinión, me importa lo que diga la palabra de Cristo. Y si la palabra dice esto, yo hago caso a la palabra, no a tu emoción y tu moralismo contaminado. ¿Ok? Esos ancianos que están pecando deberían ser reprendidos ante todos para que los demás tomen por advertencia. ¿Ok? Vamos a ver otra Biblia aquí. A ver. La versión contemporánea dice, pero si alguno de los líderes sigue pecando, debe ser corregido en frente de todos el grupo como una advertencia para los demás. Los líderes, ¿viste que los llaman diferente? Que si presbítero, que si anciano, que si líderes, porque es lo mismo. Reprime a esos líderes que pecan. Hazlo delante de todos para que los otros líderes también tengan miedo. Reprime a los líderes. God's Word traducción. Ahí está. Confirmación. Tito capítulo 1 verso 5. Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en una ciudad, en cada ciudad. Tal como te lo indiqué. ¿Tú quieres saber quién es un anciano? Vamos a empezar. El anciano debe llevar una vida intachable. Muchos de ustedes no la llevan. Justifican el pecado. Tiene que ser fiel a su esposa. No sé si eso está así. Y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desfrenados ni rebeldes. Muchos tampoco llegan ahí. Pues un líder de la iglesia de Cristo es un administrador de la casa de Dios. Ahí va otro ejemplo, donde dice que es controlador, que debe darle cuenta, administrador. Cuando uno administra algo, uno no es dueño. Administrador, tú no puedes hacer decisiones. Tú no puedes echar a las personas de la compañía como administrador. Tienes que entrar por el jefe, el cual es Cristo. Cristo hace todo. Tú solamente estás administrando lo que Dios ha dado. Un líder, un anciano, es un administrador de la casa de Dios. No es una persona que te dice qué hacer o que controla tu vida. No es bíblico, te lo estoy leyendo. Y debe vivir de manera intachable. Muchos no. No debe ser arrogante para afuera, todos ustedes. Ni iracundo, menos todavía. Ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Todos ustedes fracasan en esto. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar a lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. En otras palabras dice, debe vivir en santidad y ser justo, el cual muchos no lo tienen, ni justo ni cerca. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Devoción es otra palabra para santidad. Una vida de santidad, de devoción a Dios. Solamente su vida es para Cristo y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le fue enseñado por los apóstoles. Ahí te leí lo que Clemente dice. Los apóstoles colocaban a personas que ellos mismos enseñaban conforme a la doctrina de Cristo. Recuerda que Cristo dio el evangelio a los apóstoles, aunque no les gusten. Los que los apóstoles colocaron son los verdaderos, porque Cristo les dio el evangelio a los apóstoles. Así que el que reciba el otro evangelio, no que reciba una revelación de Dios, no, antibíblico, tachado, es un mentiroso completamente. Un anciano debe ser fiel a solamente el mensaje de Cristo. Por eso que yo he expuesto el gnosticismo. A las personas que les gustan predicar cosas falsas, mentiras, son unos mentirosos, no son siervos de Cristo. ¿Ok?
Solamente la enseñanza de Cristo, aunque vayan a batalear y me lloren. Entonces podría animar a otros con la enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. La enseñanza de Cristo siempre, siempre, siempre anima con eso. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué más? Segunda Timoteo 2:1. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio. Yo le voy a preguntar algo a usted. Tito era joven. ¿Por qué Tito está enseñando a otros hombres a ser ancianos si él mismo no era anciano? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Es muy buena pregunta. Porque un anciano no es alguien que es de edad ni de años. Es una persona que tiene el Espíritu Santo adentro y tiene la sana enseñanza. Tiene el fruto del Espíritu. Tito podría ser anciano si quisiera, pero no fue escogido para ser anciano. Sino que él colocaba ancianos y él enseñaba a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente, porque esa era la manera que Tito era. Tito enseñaba a los ancianos a ser ancianos. Y él no era anciano, era un joven, pero enseñaba a los hombres mayores. Debe tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Estas eran las características del joven Tito. Estaba llena de fe sólida, lleno de amor y paciencia. Por eso es que él tenía la oportunidad de colocar ancianos, él mismo siendo un joven y no anciano. Porque el anciano no tiene nada que ver con la juventud, tiene que ver con el espíritu dentro de él. Porque el espíritu llena más a otros por el simple hecho de que son más humildes que otros. Si no está bien. Hay viejos cacorros que no tienen el espíritu, como muchos jóvenes, por su orgullo y su necedad. Y se van a quedar ahí. Y la última palabra, 1 Pedro 5, para terminar este capítulo, sobre los líderes y los jóvenes y los ancianos. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos, dice Pedro, en las iglesias. Hermano, mismo contexto, a los presbíteros. También soy un anciano, dice Pedro, yo un presbítero y testigos de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como presbítero o anciano, igual ustedes les ruego, cuiden del rebaño de Dios que Dios le ha encomendado. Es decir, cuiden, o sea buen ejemplo. Y después dice Él, ¿cómo es eso? Algunos, como este pastorcito, agarra esta palabra y dice, no, tengo que cuidar al rebaño de Dios. O sea, lo está haciendo mal. Lo implica como control y dominio. No. ¿Cómo dice Pedro? Hágalo con gusto. No de mala gana ni por el beneficio personal que se puede obtener de ello, que es el reconocimiento por cual todo el mundo pelea y hay disensiones y facciones. Por eso, para obtener ellos, el beneficio. Sino porque están deseosos de servir a Dios. Es un verdadero anciano. Y después dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Cuiden el rebaño de Dios. ¿Cómo? Denle un buen ejemplo, hermanos. Son creyentes maduros. Consejo, oren por ellos. Sirva al cuerpo de Cristo. Sirvan a sus hermanos. No esperen que sean servidos. No es el beneficio personal de obtener de ser anciano, de que hoy el reconocimiento y el estatus. No. Están equivocados. Pero es al revés hoy. Dominio y preeminencia y control para recibir y para mantener ese estatus. Y ese beneficio que obtienes de ese nombre o título de honor de anciano o presbítero. No abusen de la autoridad que tienen sobre ellos a su cargo. Punto. En otras palabras dice, no se enseñoreen de la grey de Dios. Recuerda que Jesús dijo, aborrezco las obras de los nicolaitas. Y yo tengo ahí la prédica de los nicolaitas. Los nicolaitas era una doctrina de que era control y dominio sobre el pueblo de Dios. Hermanos, les recomiendo que compartan este video y enséñenselo a todo el mundo que necesita escuchar este mensaje. Es tiempo de libertar al pueblo de Dios de todas estas falsos maestros y falsos ancianos. No son ancianos. Los verdaderos ancianos, tú ni saben que están entre vosotros. Son callados, son personas que no dicen nada de eso, pero tienen el fruto
las características y el corazón y el espíritu para ser anciano. Dios le bendiga a todos, hermanos.